tema sobre el que vamos a hablar hoy son los antecedentes y los debates sobre el enjuiciamiento de magistrados en la provincia de Buenos Aires. Y este tema lo vamos a tratar específicamente para el siglo XIX, porque la idea es ver cómo en la construcción de los estados latinoamericanos se fueron definiendo las instituciones que, en torno al modelo de la división de poderes, el lugar que ocupa la administración de justicia y la responsabilidad de los magistrados que están a cargo de administrar la justicia. ¿Por qué es importante tratar este tema? Bien, porque para comprender la construcción del poder en el siglo XIX y la temprana adopción que se hizo en América Latina del sistema republicano y de representación de gobierno, basadas en la soberanía del pueblo, es decir, esa soberanía que pertenecía al rey pasa a ser soberanía del pueblo, es fundamental comprender el diseño de las instituciones de gobierno y sobre todo tener muy claro una cuestión que a veces no se comprende o no se valora. Como nosotros conocemos el final de la historia, si conocemos cómo quedaron constituidas esas instituciones, lo que a veces no sabemos o no comprendemos es que hubo distintas alternativas, que hubo debates, que hubo desencuentros, que en pos de un modelo común, ese modelo de Estado republicano liberal, había distintas opciones a la hora de ponerlo en funcionamiento y de constituir los poderes. Y hay otra cuestión que también es fundamental, que es comprender que no siempre lo que se establecía en la teoría finalmente en la práctica funcionó como se esperaba. Porque obviamente había factores que incidían, o también lo que sucedía era que estas experiencias basadas en experiencias extranjeras, fundamentalmente con la mirada puesta en Europa y en la experiencia que había tenido Estados Unidos previa a la de América Latina, había una recepción de esas ideas, una transformación de esas ideas y una nueva mirada que finalmente va a desembocar en la conformación de un Estado y no de otro. Por eso también son tan importantes los estudios locales y por eso nosotros ponemos la mirada en nuestra provincia de Buenos Aires, porque a veces se toma como si fuera un proyecto general nacional y después en la aplicación de cada uno de los estados provinciales hubo diferencias importantes. En este contexto lo que a nosotros nos interesa hoy es, como les digo, la mirada sobre esta función de garantizar la legitimidad del sistema político que tiene el Poder Judicial dentro de la división de poderes y en esto tener en cuenta las decisiones que se tomaron que van a afectar distintas cuestiones en este funcionamiento de la justicia y que generalmente se pone la mirada en tres puntos que siguen siendo problemáticos y cuestionados, que son el presupuesto, los nombramientos de los magistrados y el jury de enjuiciamiento de estos magistrados. Y esta cuestión también, acá ya adentrándonos en el tema de los enjuiciamientos de magistrados, tenemos que tener muy en cuenta también que en general, si en la opinión pública cuando se habla de esto se limita al análisis de la destitución o la remoción de los magistrados de su cargo. Pero hay otro aspecto, otra cuestión importante que es la siguiente, que es la estrecha relación que hay entre la disciplina en la magistratura y la responsabilidad por los errores y los actos perjudiciales en la actividad jurisdiccional. ¿Por qué quiero poner atención en esto? Porque esta cuestión disciplinaria y correctiva de los jueces no está muy analizada, es decir, a nivel teórico de las disciplinas de las ciencias sociales en general, y tampoco es conocido por la población o por la sociedad civil. Entonces, repito esto, es decir, hay aspectos disciplinarios, ¿sí?, de acciones disciplinarias y correctivas que competen directamente a la Suprema Corte y hay cuestiones que son ya directamente ligadas a revocar el acto administrativo de nombramiento a través del proceso del enjuiciamiento del magistrado. Y acá viene otro problema que complica un poco el panorama, pero hay que tenerlo muy en cuenta para poder entender cómo llegamos hoy o cómo llegamos a esta forma de organización. Y es la siguiente. Tengamos en cuenta que el territorio de la provincia de Buenos Aires perteneció al Virreinato del Río de la Plata, en ese momento colonia de España, y que
muchas de las instituciones que hoy nos rigen han transitado lo que yo llamo una trayectoria institucional, es decir, nacieron y de alguna forma existieron en esa estructura de lo que se llama el antiguo régimen, atravesaron el proceso de la organización republicana y se fueron transformando a través de esos debates democráticos. Entonces, para seguir esa línea tenemos que tener en claro algunas cuestiones. En primer lugar, es decir, lo que regía, es decir, el órgano máximo de la justicia en ese momento era la Real Audiencia, que estaba presidida por el virrey, compuesta por los oidores, que eran los ministros de esa Real Audiencia, y el resto de los funcionarios. Y entre las potestades que tenía de ese gobierno judicial, estaba la de apercibir a los jueces por el incumplimiento de su deber y podía también suspender, investigar y mandar a enjuiciar criminalmente a los que fueran acusados de un delito en el desempeño de su función. Es decir, estas funciones que, como les dije al principio, hoy están desdobladas en dos poderes del Estado, en ese momento estaban concentrados en esa misma Real Audiencia. La Real Audiencia, después de la Revolución de 1810, fue reemplazada por la Cámara de Justicia. Con la Constitución Provincial de 1854 fue reemplazada por el Superior Tribunal y finalmente la Carta Constitucional, que hoy nos rige con sus modificaciones, crea la Suprema Corte de Justicia. Esa Suprema Corte de Justicia, a través del texto constitucional, preserva la superintendencia, es decir, preserva lo que la misma Suprema Corte de Justicia, recién iniciada su actividad en 1875, debe definir, preserva el gobierno del Poder Judicial, lo que llaman el gobierno judicial, y dentro de ese gobierno judicial también está este poder disciplinario sobre los magistrados, funcionarios y empleados, por supuesto. Pero ya esta potestad de suspender, investigar y mandar a enjuiciar criminalmente a los magistrados ya no depende de la Corte, sino que está preservado en este jurado de enjuiciamiento que en esa Constitución del 73 está definido y establecido, pero que va a tardar 5 años, hasta 1878, en tener una ley y una reglamentación y un funcionamiento. Algunas cuestiones importantes en esto. En esta cuestión que yo les cuento, entre este antiguo régimen colonial y todo este proceso republicano hasta lo que es hoy el Estado provincial bonaerense, y esta división entre la cuestión disciplinaria y el enjuiciamiento del magistrado, hay una transición. Es decir, hay un periodo en el cual, como les dije, esos años entre que se sanciona la Constitución y se legisla, si bien ya constitucionalmente la Corte no tiene esa atribución, por otro artículo de la Constitución se establece que hasta tanto se reglamente el enjuiciamiento de magistrados, va a ser la Suprema Corte la que va a seguir teniendo esta potestad de suspender, de sumariar y de acusar criminalmente al magistrado. Entonces, cuando yo me encuentro con toda esta cuestión en base a lecturas de debates legislativos, en base sobre todo a la prensa y a distintas fuentes que fui encontrando, me pregunto, digo, bueno, ¿habrá habido alguna situación? ¿Pasó algo esto realmente? Bueno, y realmente pasó. Un juez civil del departamento de la capital, que en ese momento todavía tenía su sede en la ciudad de Buenos Aires porque todavía no se había federalizado. Hoy nuestra cabecera departamental, ya no es más departamento capital, sino que es departamento de La Plata, y la cabecera es la ciudad de La Plata, en connivencia con el secretario, con el escribano, porque en ese momento el secretario juzgador eran escribanos, sustraían, por decirlo de alguna forma, los fondos sucesorios de las cuentas que estaban en el Banco Provincia. Me costó mucho encontrar esa causa, lamentablemente no la encontré entera, son 4 cuerpos, encontré 2, que para que se hagan una idea, cada uno de esos cuerpos tiene 1000 fojas. Brevemente, ¿de qué se trató esto? Cuando se hace la sucesión de los herederos de una familia, hacen la denuncia, es decir, el hermano mayor, que es el que queda a cargo de los hermanos menores, hacen la denuncia de que estaban sustrayendo los fondos de la cuenta. Y lo que es muy, muy interesante en este caso es esto que yo les decía. Es decir, siempre se habla que en estos años que estamos hablando, en el último cuarto del siglo XIX,
La clase política era muy reducida, eran aquellos que también tenían la posibilidad de un acceso universitario con determinada situación económica o de alguien que de alguna forma lo sostenía para que pudieran hacer esa formación universitaria y participar de esa clase política. Pero sin embargo la sociedad civil tenía una participación activa. Aunque no lo puedan creer, hay muchas investigaciones históricas que demuestran que esos sectores que estaban excluidos de la actividad política eran mucho más conocedores de sus derechos y de sus posibilidades de acceder a la justicia de lo que somos, de lo que soy en la sociedad, lo que es la sociedad en el día de hoy. Y al mismo tiempo, la prensa tenía un papel muy activo en esta participación. Y es a través de la prensa que yo descubro este caso por dos cuestiones. Primero, porque el hermano mayor de esta familia que está reclamando por los depósitos de la sucesión, concretamente que se genera el problema por una gran venta de ovejas, que el juez de paz teóricamente había depositado y se comprueba que lo había depositado en la cuenta del banco, el dinero había desaparecido, sino que también la otra cuestión que sucede es que el secretario del juzgado es acusado, es puesto preso, se resiste a admitir la culpabilidad del juez Emilio Agrelo, que era el juez civil que estaba a cargo del juzgado y es el que estaba acusado, junto con el secretario, y cuando ya, Agrelo lo va a visitar a la cárcel, le dice que no se preocupe, que no lo mande al frente, por decirlo de alguna forma coloquial, que él lo va a sacar, que va a resolver, pero bueno, conclusión que lo estaban por trasladar a la cárcel de Patagones, con una sentencia de 4 años, y entonces él recurre justamente al periódico La Pampa y escribe una carta denunciando toda la situación. Es riquísimo, todo esto está escrito en el trabajo y lo pueden leer después con más detenimiento. El problema que se genera entre el director del diario explica por qué él le permite a este hombre hacer esta denuncia públicamente por la prensa, y él lo dice, entre otras cosas, para que la sociedad sepa lo que está pasando, para que este hombre pueda manifestar su visión de la verdad, pero también para que el juez pueda defenderse si él es inocente. Esto da origen a una causa extensísima que lo que es, para mí, fue muy revelador es que se inicia en 1872, cuando la Convención Constituyente de 1873 estaba sesionando y gestando el texto de nuestra Constitución, y termina en 1878 cuando se sanciona la ley que rige el enjuiciamiento de magistrados. Entonces es como observatorio, como un lugar donde uno puede ver justamente con mucha claridad esa transición entre lo que sale en el texto constitucional y la importancia de ese texto que va a tener para la constitución del Estado provincial, y el proceso que Antonio Malaver, que fue el primer profesor de Derecho Procesal que tuvo la Universidad de Buenos Aires, que en ese momento era la Universidad de la Provincia de Buenos Aires, explica muy bien en el manual que le escribe para dar esa cátedra, porque él tiene que hacerse cargo de la cátedra que se crea específicamente en 1872 y tiene que redactar el manual porque obviamente no había material para trabajar esa cátedra, y él dice, ¿no? Una constitución que no está legislada es un texto muerto, porque no se puede poner en práctica. Y este es un gran testimonio sobre eso. El caso, como les digo, no tiene desperdicio. Hay, idas y venidas y cuestiones y discusiones, pero lo importante es que nosotros tengamos presente que a través de ese juicio el poder de superintendencia de la Corte tenía esta extensión provisoria, y la causa termina con la destitución de Agrelo. Pasa por todas las instancias, es decir, primero la Corte determina, es decir, que realmente hay que suspenderlo a Agrelo y que tiene que ir al juicio criminal. Se le asigna la causa a uno de los jueces del crimen en ese momento, no se llamaban jueces penales, sino jueces criminales, y en esta situación, él es encontrado culpable, por supuesto apelan a Cámara, y de Cámara va a la Corte. Pero en definitiva lo que sucede es que Agrelo está unos años preso, le suspenden por supuesto el ejercicio de la abogacía, y finalmente, si bien la Corte no acepta el recurso, lo que sí se acepta es decir, que ya no puede volver a ejercer la abogacía, y ya con los años que había estado preso ya terminaba su condena. Pero esto brevemente en cuanto a la causa, ¿no?
Es importante, esto quiero destacarlo porque nosotros tenemos que tener siempre presente este Estado provincial como un todo y esta relación con la sociedad de esta ida y esta vuelta y este papel que yo les digo, ¿no? La prensa en su momento, los medios de comunicación hoy, que en todo momento de este proceso hay una comunicación con el Poder Ejecutivo. Así se le informa permanentemente, en ese momento era el ministro de Gobierno, era Mancio Alcorta, y que, es decir, el Superior Tribunal primero y después la Suprema Corte informa permanentemente sobre lo que está sucediendo en este proceso, ¿no? Porque, es decir, fíjense ustedes que el proceso empieza con el Superior Tribunal y esa atribución que tenía de superintendencia, pero continúa con la Suprema Corte y termina con la Suprema Corte, que, como ya repito y quiero en eso que insisto en ese tema porque es importante comprenderlo, tiene en forma provisoria hasta que se legisle el enjuiciamiento de magistrados esa atribución de superintendencia, podríamos decir, extendida. Como les digo, se rechaza, es decir, y lo que se reconoce es lo que queda es la culpabilidad de Agrelo, pero no la primera sentencia, que era la criminalidad. Es decir, bueno, se reconoce que de alguna forma él, si no había sustraído el dinero, había hecho como la vista a un lado sobre lo que estaba sucediendo. Y acá viene la última parte de lo que yo les quería exponer hoy, que es cómo finalmente se va a concretar el enjuiciamiento de magistrados y su legislación en la Constitución de 1873 y en la Ley de 1878. Y acá volvemos a lo que les decía al principio, y también esto quiero que lo tengamos muy claro, que es que hubo muchos, es decir, no había una opinión, no es que decía, bueno, vamos a hacer un tribunal de enjuiciamiento de magistrados, un jury, y ya lo tenemos claro y esto va a ser así, se vota y se sanciona. No, había muchas opiniones diferentes y algunas opiniones de fondo. Y entonces esto tiene tres cuestiones. Primero, ¿por qué hace falta esto? Porque antes de llegar a tener que establecer cómo se va a juzgar al magistrado que tenga un mal desempeño en su función, tenemos que saber que la opción que se hizo fue que los jueces de la provincia de Buenos Aires fueran inamovibles. Y esto es otra cuestión importante. La inamovilidad no es una cuestión declarada, es decir, podría ser, en ese momento se deciden amovilidad o inamovilidad. Y había juristas muy prestigiosos como Vicente Fidel López que estaba a favor de la movilidad. ¿Qué significa la movilidad? Bueno, había dos opciones. O eran, es decir, la elección de los magistrados estaba sujeto a la elección periódica, ¿sí? O se los nombraba, pero cada 6 años, era una de las opciones, se revisaba su función y se veía si los confirmaban en el cargo, o la inamovilidad. Y acá viene otra cuestión que se ha perdido, se ha olvidado para nuestra sociedad y que es importantísimo para nuestro cotidiano, es decir, para la salud institucional de la provincia, que es la siguiente. La inamovilidad es una garantía para el juez y para la ciudadanía. ¿Por qué? Es decir, se pone mucho la mirada en las garantías para el ciudadano, ¿sí? Para mí como ciudadana, a mí la Constitución me da garantías frente a la administración de justicia y frente a los poderes del Estado en general. Pero también es cierto que esos ministros, esos magistrados, esos jueces, tienen que tener garantías. Entonces, estos constituyentes en 1873 consideraron que hacer que un juez fuera inamovible le brindaba garantías de estabilidad y de quedar fuera de la órbita política. Es decir, de quedar, de que la política o el tema de las elecciones, de las campañas electorales, de que los cambios de los partidos políticos estuvieran a cargo del poder, que vulneraran la voluntad de esos magistrados. Los que estaban en contra decían, bueno, pero también si este magistrado lo ponemos y sabe que la frase concreta, y todos ya la conocemos, mientras dure su buena conducta, él va a permanecer en su cargo, va como a chancharse de alguna forma, no se va a formar, no va a estudiar, bueno, se discutió muchísimo, los debates son interesantísimos y se optó por la inamovilidad como garantía para la ciudadanía y para el ejercicio de la magistratura, las dos cosas. Y la cuestión que también fue muy debatida y que creo es un tema que hoy en la sociedad todavía se sigue debatiendo es la siguiente.
el juez permanece en el cargo mientras dure su buena conducta. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué se entiende por mala conducta? ¿Y cuál fue el gran debate que se dio en la Convención Constituyente, donde lo dejaron, cosa que suele suceder en las convenciones constituyentes, no se terminó de resolver y se traslada ese debate a la ley 6 años después? La gran cuestión en esto es si las acciones privadas en un magistrado están incluidas en el concepto de su buena conducta. Es decir, si solamente nos referimos o tenemos en cuenta las acciones públicas, es decir, su ejercicio de la magistratura y su acción jurisdiccional, o si también la mala conducta privada del juez queda incluida en este juzgamiento. Después de muchos debates, las diferencias que hubo se presentaban dos proyectos, se optó por el de Varela, sobre el de Varela se discutió, hubo opiniones de senadores, hubo opiniones en diputados, y después de esto, las conductas privadas quedaron incluidos en esta evaluación. Y los problemas y las cuestiones, aparte de esto que les decía, ¿no?, de la definición de actos de mala conducta, las otras cuestiones que para la discusión, y que fue José María Moreno, un eximio jurista de Buenos Aires, definió muy bien en unas discusiones, decía, centrémonos en las cuestiones que tenemos que resolver. Y se las quiero señalar porque yo digo, ¿cuántas de esas cosas todavía las seguimos debatiendo y todavía tenemos que permanentemente revisarlas y reconsiderarlas? Un tema era la elección de los miembros del jury. La otra cuestión era que se define que ese jury estuviera compuesto por diputados y por senadores, pero que tenían que ser profesores de Derecho. En la Constitución dice solamente eso. Entonces fue muy larga la discusión en qué significa un profesor de Derecho. Profesor se refería a que tenía que estar dando clases en la facultad o a su formación como jurista. Y esto es un tema muy complejo porque también tiene que ver con toda una transición que se genera en estos años sobre cómo se formaban los juristas. Que antes de que se creara la Facultad de Derecho y que se concentrara, es decir, toda la formación en la Facultad de Derecho, incluida esto, como yo les decía, la parte procesal que antes se hacía en la Academia de Jurisprudencia, antes de eso lo que sucedía era que primero se era doctor, por eso a los abogados se les dice doctor, aunque no hayan hecho un doctorado en la actualidad, y después se les daba la matrícula de abogado, a la inversa de lo que sería hoy. La tercera cuestión es la jurisdicción del jury, esto que yo les decía, hasta dónde alcanza, es decir, y tener muy claro, insisto, y esto creo que es hasta, no solamente de la formación de los que tenemos una función en el Estado bonaerense, sino para toda la ciudadanía, es decir, cuáles son los alcances de este juzgamiento de los magistrados sobre sus acciones. Y la otra cuestión que quiero insistir, este gobierno judicial que la Suprema Corte sigue manteniendo y este control disciplinario y de gobierno del Poder Judicial Provincial, entonces definir cuáles son los alcances, es decir, qué entra en esa órbita disciplinaria y qué entra en esto ya de un enjuiciamiento. Y esto que les dije recién, que les expliqué brevemente, sobre qué se entendía por mala conducta y que sería contraria a la buena conducta que le aseguraba al magistrado mantener su cargo. La ley se sanciona, como les digo, y creo que vale la pena que les lea, ¿no? Dice, ¿qué se define por mala conducta? Denunciables ante el jury. Todos aquellos que por su reiteración se hubieran hecho notorios y a juicio del jury fueran depresivos de la dignidad del magistrado. Es decir, incluía todos los actos del magistrado, la condición que le ponía es que fuera la reiteración. Esa es la pauta que pone esta ley, que definen finalmente diputados y senadores. El límite era eso, así que viene la reiteración. Las conclusiones a las que yo llego a lo largo de todo este trabajo. En primer lugar, la necesidad de contar con un medio de control de las funciones jurisdiccionales del magistrado estuvo presente como atribución del gobierno judicial desde el antiguo régimen, es decir, desde la estructura colonial hasta la constitución de un Estado republicano provincial, estuvo y sigue estando presente. Y lo que hemos intentado es, en esta investigación, demostrar cómo se va generando
este cambio, ¿sí? Yo no uso la palabra evolución, ¿por qué? Porque si usamos la palabra evolución decimos que es como de algo malo a algo bueno. Son cambios que se van generando a lo largo de transiciones y de necesidades que va manifestando la misma sociedad. Entonces, a lo largo de esos cambios, lo que nosotros podemos ver es un juzgamiento entre pares, es decir, los magistrados que juzgan, al decir, los máximos tribunales, Real Audiencia, Cámara de Justicia, Superior Tribunal, que designa a uno de sus miembros para que se haga cargo de la investigación, se suspende al magistrado acusado y se levanta el sumario y se define su culpabilidad o su inocencia, hasta a fines del siglo XIX jury de enjuiciamiento, que después va a ser reemplazado por el Consejo de la Magistratura años después, pero ese tema nos ocuparemos en otra charla. En segundo lugar, insisto sobre este papel que tenía la opinión pública y cómo la prensa era una forma de comunicación de sectores que no tenían una voz en el sector político. Insisto, les llamaría la atención a ustedes ver cómo incluso, eso lo he visto mucho en juicios criminales, leyendo expedientes del siglo XIX, como sectores que quizá no sabían leer y escribir, pero sí sabían qué podían reclamar ante la justicia. La otra cuestión es, y esto llamó la atención un poco, que también es bueno en este ejercicio que estamos haciendo, es decir, de que la historia sirva para un mejor funcionamiento del Estado provincial, fui detectando cómo a veces en la legislación estaban las zonas grises, es decir, donde no quedaban claras las cosas y donde siempre había que retroceder para especificar, bueno, qué se quiso decir cuando se dijo lo que les decía, ¿no? Esta cuestión de profesores en derecho, bueno, ¿qué quería decir eso? O la delimitación entre lo público y lo privado en la acción de los magistrados, y otros ejemplos que fui encontrando. Y finalmente quiero retomar esto que les dije e insistir, porque creo que es muy importante para la salud la salud cívica de nuestra sociedad, que las garantías del ciudadano y las garantías del juez son necesarias ambas para que funcionen. Es decir, si yo me enfoco en una de las dos solamente, la otra se va a ver perjudicada. Es decir, si yo, a través de la supremacía de la Constitución, que todos tenemos que tener muy presente, decir que, bueno, qué es lo que rige nuestra vida política, y la legislación que da vida a esa Constitución, yo atiendo las garantías del juez y desatiendo las del ciudadano, o atiendo al ciudadano y desatiendo al magistrado, la otra se va a ver perjudicada. Se tiene que haber un perfecto balance entre que el magistrado tenga garantías para ejercer su magistratura y, ejerciendo su magistratura, defienda las garantías del ciudadano. Y que sepa el ciudadano que si el magistrado no cumple con esa función, tiene recursos para reclamar. Y lo que hace eso es darle fundamento a la independencia de la justicia, y eso va a dar una mayor fortaleza a los tres poderes del Estado, y va a ser un gobierno provincial del cual estemos todos orgullosos y que todos veamos reflejadas nuestras necesidades y nuestras preocupaciones. Muchas gracias.